Vull agrair a PSICS de Ciència l'amabilitat que han tingut en convidar-me a aquesta sessió, aquesta tarda de novembre, i també a tota l'organització, els anfitrions, la televisió de l'Hospitalet de Llobregat, l'Ajuntament, etc. Gràcies, Ferran, per aquesta presentació tan amable. Sí, me'n recordo d'aquella xerrada, ja fa anys, de les primeres de PSICS, que parlava de canvi climàtic. Avui no parlaré de canvi climàtic al principi, però aquesta nova realitat em condiciona i el tram final de la presentació sí que parlaré una miqueta de canvi climàtic. Ara, com he tingut el permís de treure'm la mascareta, doncs ho faré així. Molt bé. Pues miren, hablaré de pluviometría, de precipitación, en el caso de Cataluña, de lluvia. Y comenzaré a modo de contexto por decirles que sobre la lluvia en Cataluña se saben muchas cosas desde hace tiempo, desde hace décadas, desde hace un siglo. Porque este mapa que ustedes pueden ver aquí, que es el mapa de la precipitación media anual, es de un atlas que se publicó en 1930, que publicó el Servei Meteorològic de Cataluña, que ahora está cumpliendo su centenario, y que fue publicado gracias a los recursos económicos de un mecenas, el tal Rafael Pachot, de forma que este atlas pluviométrico a veces también recibe el nombre del mecenas Pachot, y que recoge nada menos que más de medio centenar de mapas, también los datos pluviométricos en unos anexos, y está basado en 314 estaciones meteorológicas. Parecen muchas para la época, había muchas. Es verdad que la mayoría de ellas tenían unas series cortas, breves, de datos, pero había nada menos que 314. La más larga, la mejor era, por supuesto, la de Barcelona. Y contaba este atlas con el prólogo de un meteorólogo muy famoso, Eduard Fontserè. Bueno, pues dicho esto, muchos años después nos encargaron, desde el propio Servei Meteorològic de Catalunya, cuando retorna, y desde el Institut Cartogràfic, ahora Geològic de Cataluña, nos encargaron la preparación de un atlas climático, también con una parte pluviométrica y con una parte termométrica de temperatura. Hicimos un primer atlas aquí en 1997 con personas de mi grupo y finalmente este que ven en azul, más grande, ese azul marino, que recogía todos los datos pluviométricos medidos, en el caso de Cataluña, de los observatorios catalanes, durante 30 años, porque 30 años es el periodo aconsejado por la Organización Meteorológica Mundial para obtener medias y valores de otros parámetros estadísticos, para que realmente el mapa que salga no venga condicionado por un año muy lluvioso o muy seco, sino que el clima es ese estado medio característico de la atmósfera. Muy bien, pues vamos ahora a comparar para que vean cómo ya hace tiempo se sabían muchas cosas, ambos mapas, los mapas pluviométricos anuales, el que han visto ustedes y el que preparamos para este atlas reciente. Y eso lo pueden ver aquí, a la izquierda el mapa anterior y a la derecha el nuestro, sobre el que he hecho un reseguido colocado en fuerte, marcado en grueso y con colores, aquellos valores más representativos. Si siguen ustedes la línea azul fuerte, intensa, es la línea que marca una lluvia anual, un promedio anual de lluvia de 700 milímetros, o sea, de 700 litros por metro cuadrado como promedio anual. Bueno, pueden ver que en el atlas de la izquierda, el antiguo, pues se marca que el área más lluviosa en Cataluña naturalmente es el área pirenaica, el norte del territorio, y luego pues el resto queda con lluvias más escasas, sobre todo ese sector al oeste-sudoeste, rodeado por una línea amarilla, he marcado amarilla para que se vea, que son esas planas de Lleida, esas comarcas del Segrià y próximas, ya en el límite con Aragón, en el límite prácticamente con los Monegros, donde la lluvia en el mapa antiguo, el Atlas Pachot, era incluso inferior a 350 milímetros, que es una cantidad anual muy baja. En nuestro mapa también aparece la línea azul intensa,
marcando toda la parte norte del territorio, el Pirineo, Prepirineo, y descendiendo un poquito, como pueden ver ustedes aquí, pues por el Collsacabra, las Guillerías, el Montseny, hasta apuntando al Montnegra, allí como la cadena de litoral, o el relieve de la cadena litoral más elevado, culmina a más de 700 metros de altitud. También aparece ese sector seco, como ustedes pueden ver aquí, este sector seco, en las tierras bajas, comarcas bajas de Lleida, incluso entrando hacia la cubeta de Mora, Flix, Ascó, estas comarcas de Tarragona. Bueno, hay similitudes muy claras. Ya hace un siglo ya se detectaban los hechos fundamentales. Naturalmente, nosotros teníamos más información, más observatorios, técnicas estadísticas, de modo que pudimos precisar. Los mapas son parecidos. Aún así parece que la lluvia haya aumentado, porque ven ustedes que el área marcada, rodeada por esa línea azul, parece que desciende en latitud más que en el primer caso. Luego hablaremos precisamente si en Cataluña ahora llueve más o menos que un siglo atrás, que sería uno de los resultados finales. Es verdad que antiguamente se pensaba que en las montañas, lo pueden ver aquí, cuanto más alto más llueve, y eso no es cierto. Hoy sabemos que hay un límite a partir del cual, aunque subamos, ya no llueve más. Se pensaba antes que en la pica de Stats o en el Aneto, en Huesca, pues tendría que llover muchísimo, porque si a media ladera ya llovía mucho, pues seguía. Pero no, eso no ocurre. Con la temperatura va disminuyendo con la altura, pero la lluvia no sigue aumentando con la altura. Hay un óptimo pluviométrico a un cierto nivel. Depende de si la montaña está lejos o cerca del mar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en aquel mapa se suponía que en algunos lugares del Pirineo de Lleida la lluvia sobrepasaba 1.400 milímetros. Ahora estamos convencidos de que apenas supera 1.250, pero son detalles. Y luego otro detalle es que dentro del Pirineo, ven ustedes aquí estas marcas rojas, hay lo que llamamos hoy sombras pluviométricas. ¿Qué significa? Son lugares dentro de ese área lluviosa pirenaica en la que llueve poco. Por ejemplo, si van a la Seu d'Urgell, prácticamente llueve lo mismo que en Barcelona, y estamos en el Pirineo. Pero está en sombra pluviométrica. Los relieves que rodean la Seu, aquella cubeta donde se asienta esa capital comarcal, con el Pirineo andorrano, con la Sierra del Cadí hacia el sur y otros relieves pirenaicos, protegen esos lugares y los flujos lluviosos que llegan descargan en las montañas, pero en cambio bajan exhaustos de humedad y no producen grandes lluvias en esos fondos. Y hay varias sombras pluviométricas. Por ejemplo, en Sort, la capital del Pallars Sobirà, que la tendríamos localizada aquí, también está en sombra pluviométrica. Si hacia el Estangento, hacia Capdella, hacia esta parte montañosa del Pirineo de Lleida llueve mucho, 1.100, 1.200, casi 1.300, aquí en el fondo, en Sort, allí llueve unos 700, 750, 800 milímetros. Muy bien, avancemos. Pues si vamos hacia adelante, hace ya tiempo, en 1995, propuse un decálogo, 10 frases, que intentaban caracterizar la pluviometría de Cataluña. Había hecho otro decálogo similar para el caso del conjunto de España y dije, vamos a verlo para el caso de Cataluña. Y marcaba 10 afirmaciones que ahora iremos viendo con algunos ejemplos, las iremos ilustrando. Una, que en el conjunto del territorio las cantidades son modestas. No es un país en que llueva mucho, hay lugares lluviosos, pero en conjunto no llueve mucho. En Hospitalet, en Barcelona, pues no llueve mucho, 600 milímetros al año, por ejemplo, que no es mucho. ¿Por qué no es mucho? Porque miren, el promedio anual de lluvia en el planeta es de un poco más de 1.000 milímetros. Si repartiéramos la lluvia que cae en el planeta en un año entre toda la superficie, tocaríamos a 1.000 litros por metro cuadrado. Pues bien, en Barcelona son unos 600, Hospitalet algo parecido. Nos queda todavía milímetros para alcanzar ese promedio planetario. Luego, por ejemplo, una elevada variabilidad, esto lo sabemos. La lluvia en este territorio, lo hemos puesto en el resumen, aquello de que la pluja nos aploura, ¿no? De aquel verso de una canción de Raimon, porque hay amplios periodos de sequía salpicados a veces por lluvias intensas o muy intensas. En ocasiones, en 2 o 3 días de lluvia, se recoge la mitad del promedio anual.
Eso es extraordinario. Es una forma de llover que no nos interesa, pues ese agua no percola, no se infiltra en el suelo, escurre y produce una inundación, erosiona el suelo, la tierra, los cultivos. No es la forma de llover atlántica, que llueve continuado. Miren, en Londres no llueve mucho más que en el Hospitalet de Llobregat. No llueve mucha más cantidad, pero llueve muchos días y la lluvia se reparte. Y en cambio en Hospitalet son menos días y con mayor intensidad. Eso sería un ejemplo que ilustraría gran concentración en pocos días, alta intensidad diaria y horaria, existencia de periodos secos, de sequías prolongadas, problemas de aridez, regímenes estacionales, lo veremos con un mapa. ¿Cuál es la estación más lluviosa y cuál la más seca? Estaciones del año. Aquí en el Hospitalet es el otoño, en promedio, la estación lluviosa o más lluviosa. Y luego hay una que será la más seca, que será el verano. Pero si ustedes van a Manresa o suben al Pirineo, cambia completamente. Y hay lugares del Pirineo catalán en los que la estación más lluviosa es el verano, nada menos. Se invierte lo que es típico en el mundo mediterráneo, verano seco y invierno lluvioso. Aquí la estación más lluviosa es el otoño, y la más seca, pues en la costa es el verano, pero en el interior el verano puede ser hasta la más lluviosa. Lo veremos. Mal reparto estacional. Los agricultores saben muy bien que aunque en un año llueva poco, en el transcurso de un año, si lo poco que llueve cae en el momento oportuno, la cosecha se salva. No es tanto la cantidad total, sino la oportunidad, el momento en que cae. La temporalidad de la lluvia es importantísima para la agricultura de secano en particular. Anomalías de distinto signo, un complejo mapa pluviométrico. Recalcábamos, el mapa pluviométrico, como han visto los anteriores, es complejo. Y miren, hemos añadido un decálogo +1, una afirmación última. No nos podemos evadir del contexto de cambio climático en el que estamos, ¿verdad? ¿Y qué hemos añadido? Pues hemos añadido un endecálogo, ¿no? Hemos considerado un endecálogo, decálogo +1, que todavía en el caso de Cataluña, con series largas de un siglo o más, todavía no hay una tendencia clara a la reducción de la lluvia. Esto parece que va un poco en contra de lo que sabemos de cambio climático. Sobre el cambio climático, el aumento de temperatura es nítido, clarísimo, indiscutible, inequívoco, dice el IPCC, que es el gran informe sobre cambio climático. Indiscutible o inequívoco. No podemos discutir, no podemos perder tiempo en discutir de si la temperatura ha subido o no, porque es que ha subido. Tenemos tantos datos sobre la mesa a nivel global, a nivel de la cuenca del Mediterráneo, a nivel español, catalán, que es una realidad, una nueva realidad. Pero en cambio con la lluvia tenemos mayor incertidumbre. Lo veremos luego, posteriormente. Muy bien, pues empecemos con la primera, con ese recorrido que ilustra estas afirmaciones. Cantidades modestas. Pues hemos puesto aquí que en más del 60% del territorio catalán la lluvia queda por debajo de 700 milímetros, que sería aquella divisoria que permitiría decir la Cataluña húmeda, no muy húmeda, pero la Cataluña húmeda de la Cataluña seca. Bueno, y les pongo aquí la referencia de la media planetaria, los 1000 milímetros. Por lo tanto, es un territorio, un país en los que no llueve mucho, la lluvia es modesta. Continuemos ahora con la segunda afirmación. La variabilidad pluviométrica interanual, entre años, pues que hay un contraste evidente en nuestros climas entre años que son lluviosos o por lo menos relativamente lluviosos y otros que son muy secos o muy secos. Y esto se suele expresar en estadística mediante un coeficiente, que es el coeficiente de variación, lo expreso ahí abajo con esa CV, coeficiente de variación o de variabilidad, que no es más que un cociente, una división entre la llamada desviación tipo, desviación estándar, que los que han hecho una estadística descriptiva elemental saben que la pueden calcular fácilmente, dividido por la media y luego expresado en porcentaje, en tantos por ciento. Pues bien, ¿qué mapas podemos tener? Pues miren, uno a nivel de la España peninsular, lo pueden ver ustedes aquí, bueno, de toda España. Utilizamos 274 estaciones u observatorios pluviométricos y hicimos el promedio por cuencas hidrográficas. Es un trabajo ya que tiene unos cuantos años, pero en los que pueden ver ustedes que de norte a sur hay una clara pauta, clarísima pauta. Si Galicia, Asturias,
Cantabria, las provincias vascas litorales tienen un valor por debajo promedio de un 19%, si vamos a la cuenca del Duero 25, Tajo 26, Guadiana 29, Guadalquivir 31, sur Mediterráneo 34. Cuanto más hacia el sur, llueve de forma más irregular. Entre años hay mayor contraste. Mientras que también pueden ver una cierta pauta oeste-este. Lo ven, por ejemplo, Duero 25, Ebro 26, cuencas internas catalanas 28. O, por ejemplo, Tajo 26, Júcar, Turia 32. Aumenta también la variabilidad entre años al encararnos hacia la cuenca del Mediterráneo, hacia el este, hacia el grueso de la cuenca mediterránea. Bueno, pues ese umbral del 20-22% dividiría pluviométricamente lo que es Mediterráneo en la península ibérica de lo que no es. Toda la península es mediterránea excepto Galicia, Asturias, Cantabria, Guipúzcoa, Vizcaya, que quedan por debajo de un 20%. Y, en el caso de Cataluña, la Vall d'Aran. Toda Cataluña es mediterránea, en mayor o menor medida, excepto el Valle de Arán. Bueno, pues vamos a verlo para el caso de Cataluña. Un trabajo posterior con otros colaboradores, con unos ensayos previos, nos dio este mapa tan bonito. Pueden ustedes ver aquí los valores, los tonos fríos, los azules, son valores bajos de variabilidad, entre años no hay grandes contrastes, mientras que los tonos cálidos en rojo, entre años hay muchos contrastes. Pues bueno, claramente hay una pauta, como ustedes pueden ver, norte-sur, ahora verán la flecha, norte-sur, entre la Vall d'Aran, con valores de ese coeficiente menores de un 20%, y las terras del Ebre, el Montsià, por ejemplo, las tierras cercanas al Baix Ebre, Tortosa y demás, clarísimamente. Y en ese sur de Cataluña la variabilidad interanual es altísima, un 35% o más de un 35%. Hemos hecho estudios sobre ámbitos tropicales, por ejemplo, Cuba en el Caribe, y pues son valores que a veces quedan por debajo de estos que hay en el sur de Cataluña. Es decir, que la lluvia entre años es altamente variable y contrastable en el caso de muchas comarcas catalanas. También pueden ver un pequeño efecto patrón oeste-este. Lo que queda pegado al Mediterráneo tiene unos tonos un poco más cálidos, amarillos o verdes claros, ¿verdad? Se repite esa pauta para toda la península ibérica, también en el caso de Cataluña. Fíjense que vuelvo atrás, ese valor alto del coeficiente de variación lo que hace es que uno tenga mucha inseguridad sobre la lluvia que puede esperar cada año, porque es altamente variable. En lugares de la Europa atlántica, cada año llueve alrededor de la media, casi siempre, se separa poco. Pero en lugares con mucha variabilidad, un año puede ser francamente lluvioso y luego llegar un año pues seco, muy seco, en el que no se alcanza casi ni la mitad del promedio. En Barcelona ha habido algún año que nos hemos quedado en 300 y algo, prácticamente la mitad de los 600. Cuanto mayor sea el coeficiente de variación, más inseguros, menos representativos son los promedios. Muy bien. Otro aspecto que hemos citado en el decálogo, es esa alta concentración de la lluvia en pocos días. Hablamos de la alta concentración diaria de la precipitación. Para ello, propusimos internacionalmente un coeficiente, un índice llamado índice de concentración, un poco complejo, más complejo de explicar, tiene una estadística, diríamos, no básica, pero del cual vamos a aprovechar los mapas, las representaciones. En climatología los mapas son decisivos. El territorio, la geografía influye decisivamente. Pues miren, hicimos un estudio para observatorios de la España peninsular durante un periodo de 40 años y obtuvimos este mapa. Ahora les marco una línea más, esta línea. Esa línea es un umbral de ese coeficiente, de ese índice de concentración que separa aquello que podemos considerar lugares con una alta concentración diaria de lugares con una moderada. Fíjense que ahora ya no hay una pauta norte-sur, ahora hay una pauta oeste-este. Lo que queda al este, a la derecha de esa línea roja, son lugares donde unos pocos días muy lluviosos aportan un porcentaje muy alto de la lluvia anual, sobre todo en Valencia, más que en Cataluña, en Valencia. Hacia el sur del Golfo de Valencia, hacia Oliva, Gandía, y el norte de Alicante, Dénia, Xàbia,
Allí todavía la concentración diaria es más intensa que aquí, pero aquí es muy importante. Si en un año determinado fallan esos dos, no aparecen esos 2 o 3 días tan lluviosos, pasamos de ser un año lluvioso a uno seco. O si cuando llega qué sé yo, el mes de octubre o noviembre y el año es muy seco, imagínense un año muy seco que a veces ocurre. Ha llovido muy poco este año, pero llega el mes de octubre o noviembre y caen en 2 días 100 milímetros en cada uno, cambiamos el carácter del año de seco a lluvioso. Cuando yo he explicado alguna vez en algún proyecto europeo esto a mis colegas de los países escandinavos o del Reino Unido, a ellos les cuesta entender que un año pueda ser seco y al mismo tiempo tenga inundaciones. Pero aquí, en la forma de llover mediterránea, eso es bastante común. Ustedes lo han vivido. En un año seco hay una sequía tremenda y que hay un diluvio auténtico en un día y medio. Y tenemos que decir que el año que fue muy seco resulta que ahora pasa a ser lluvioso, ¿verdad? Muy bien. Por ejemplo, les pongo aquí un caso para Cataluña. El ejemplo de Tortosa. Tortosa tiene un índice muy alto está en ese área tan específica. En Tortosa, el 25%, o sea, la cuarta parte de los días más lluviosos, aporta cerca, lo pueden ver aquí abajo, cerca del 80%, un 78% y más, cerca del 80% del total anual. Solamente una cuarta parte aporta, fíjense, 4/5 partes del total de lluvia. Bueno, ¿por qué sabemos que esta es una altísima concentración de la lluvia en pocos días? Porque hemos hecho otros estudios sobre otros países del mundo, sobre Chile, sobre Estados Unidos, y lo hicimos también sobre Europa, con compañeros de la Universidad de Zaragoza y de investigación de Italia, utilizando nada menos que 500.000 de estaciones meteorológicas, 530, como ven ustedes allá arriba, un periodo largo, 40 años, y con un determinado umbral pluviométrico. Aquí tienen con esos topos coloreados ese índice. Donde ven ustedes un verde fuerte, significa que la lluvia no está concentrada, está muy bien repartida. Ya lo ven, podríamos hasta añadir ahora aquí una línea. Lo que queda hacia la parte superior izquierda de esa línea es la forma de llover típicamente atlántica, bien repartida, mientras lo que queda en este sector en el que yo estoy situado, o especialmente esos topos rojos que ustedes ven pegados a la costa oriental de la península ibérica, aquí, el Golfo de Valencia, y también a la costa azul, sur de Francia y un poquito hacia Italia, es el área de Europa con mayor concentración diaria de la lluvia, la que tiene esa forma de llover tan compulsiva, tan inconveniente para nuestros intereses. Por tanto, sí que podemos decir que la concentración diaria es muy alta. A nivel continental así es. A nivel continental, Valencia o Niza o Tortosa están entre los lugares donde la lluvia se concentra más en pocos días muy lluviosos. Bien, muy bien. Bueno, ahora pasamos a la intensidad, ya no diaria, sino en periodos muy cortos de tiempo, en periodos, por ejemplo, de media hora, de 10 minutos, etc. Pues resulta que tenemos también muchos casos de mucha intensidad. A la izquierda, pequeñito, en blanco y negro, les he puesto aquel esquema que es histórico, es el esquema que corresponde a los aiguats del Vallès, de aquel fatídico día, aquella noche fatídica del 25 de septiembre de 1962. Por otra parte, el año de la Gran Nevada, en la Navidad del 62. Pues bien, en el mes de septiembre del 62 hubo un auténtico diluvio en la cabecera de la Riera de las Arenas, de la Riera de Rubí, ¿de acuerdo?, en el Sant Llorenç de Munt, y produjo la mayor catástrofe que ha habido en España en el siglo XX por causa natural. Murieron o desaparecieron, porque hubo cuerpos que nunca se encontraron, entre 800 y 1.000 personas, entre 800 y 1.000. No ha habido ninguna otra catástrofe, no ha habido ningún terremoto en el siglo XX, ni ninguna otra inundación que haya tenido ese desenlace tan fatal. Bueno, pues pueden ver aquí en un pluviograma, llamamos para ese esquema en blanco y negro, pueden ver que la intensidad de la lluvia por minuto, milímetros por minuto, tuvo puntas de más de 5 milímetros por minuto. Es decir, que en un minuto
en 1 metro cuadrado, en esas cabeceras de la Riera de las Arenas, se vaciaron 5 litros de agua en solo 1 minuto en cada metro cuadrado. Claro, eso es un volumen de agua tremendo. Eso fue incontinente. Y además tuvo un hecho fatal, la nocturnidad. En el año 62 no teníamos todas las cadenas de televisión que tenemos ahora, ni había televisores en todos los hogares. Y además la inmigración había ocupado lugares que son inapropiados, esas márgenes fluviales de rieras que están secas gran parte del tiempo. Y especialmente en Rubí, las nuevas construcciones ocuparon sectores propios de la riera. Y la nocturnidad afectó que ocurrió esto entre las 11 y 12 de la noche en ese primer sueño, en el que uno, aunque lo mueva, no se levanta. Tuvo esa nocturnidad, esa rapidez, y además barrios enteros estaban ocupando los lechos de inundación de los ríos. Y la ciudad de Rubí entonces tenía 5.000 habitantes. Pues murieron o desaparecieron 500. Quedó diezmada, quedó. 10% quedó eliminado de esa población. Fíjense, una gran catástrofe. Pues tuvo ese pluviograma. Pero miren, ahora les presento aquí en color uno de un día cualquiera, de una madrugada de hace poco tiempo, del verano de 2020, un 16 de julio de 2020, de madrugada, entre las 3:30 y las 5:30 de la madrugada, en el observatorio de mi facultad, el que está coronando la terraza de mi facultad, Barcelona, el Raval, que es del Servei Meteorològic de Cataluña. Pues esa madrugada, en Barcelona, durante más de media hora, ahora pondremos alguna línea más, toda esa línea amarilla, durante más de media hora, se superó una intensidad de medio milímetro por minuto, que ya es mucho. Medio milímetro, medio litro de agua por minuto en 1 metro cuadrado como lluvia ya es mucho. Algunos radioenlaces por microondas quedan alterados y se pierde información cuando hay una cortina de agua de tal intensidad. Pues durante más de media hora, durante 40 minutos, la lluvia estuvo a más de, incluso prácticamente todo el rato, a más de 1 milímetro. El milímetro está ahí, donde yo marco con el puntero. Prácticamente todo ese periodo la intensidad fue superior. Y fue una madrugada de julio. Es poco frecuente o nada frecuente que una madrugada de julio llueva así. Puede haber una tormenta de tarde, de media tarde, puede haber perfectamente. Por tanto, fíjense que estamos muy expuestos a estos aiwats, a estos auténticos diluvios. Más todavía, esto es una intensidad muy alta, pero miren lo que pasó, lo pongo allí en aquel cuadro, lo que pasó en el caso de la ciudad de Barcelona. Barcelona al Raval, allí en la calle Montalegre, cerca de la Plaza Universidad. Cayeron 66,3 milímetros aquella madrugada. Pero si nos vamos a 4 o 5 kilómetros en línea recta, Barcelona zona universitaria, donde están pues un poquito por encima, la parte alta de la diagonal, cayeron solo 10, cayó la sexta parte de esa cantidad. O sea, una lluvia que, bueno, no es nada especial. O, por ejemplo, el Observatorio Fabra registró pues 13 milímetros. Fíjense también los contrastes. Puede estar lloviendo en un barrio del Hospitalet de forma torrencial y en otro 4 gotas. Esto también es una característica muy típica del Mediterráneo. Puede caer aquel diluvio en Alcanar, que ustedes recordarán del septiembre pasado, y a pocos kilómetros en San Carles de la Ràpita, pues a lo mejor caer 4 gotas o poco más. Es una característica muy propia. Miren, hicimos hace tiempo ya también un estudio por el Alto Llobregat, Fuimos a Bagà, a Guardiola de Berguedà, por toda aquella zona, y colocamos una serie de pluviógrafos de intensidades que estaban alimentados, registran de forma automática, son estos aparatitos que tenemos aquí, y que alimentados por una pequeña placa solar, para que haya el registro conveniente en un data logger, en una unidad de registro, instalamos varios. Pusimos esta placa que pueden ver ustedes aquí, el no tocar peligro de muerte, porque siempre hay algún gamberro pues, que lleva la cantimplora y la vacía en el pluviómetro. Encontramos una lluvia que no podemos explicar. Es frecuente, siempre tenemos el elemento humano, la condición humana a veces es así.
Y entonces, poniendo esa placa, ya no tuvimos más problemas, porque uno dice, como no sabe lo que es realmente aquello, dice, ojo, no vaya a ser que sufra una descarga de 100.000 voltios, ¿no? Pero teníamos un problema, que por allí hay ganado vacuno pastando libremente y todavía no leen las vacas, ¿verdad? Y entonces, en algún caso, tuvimos que poner una cerca, una valla, una tanca, rodejant a les instal·lacions per evitar que la vaca arribés allá y le agrada lamer aquello porque piensa que es sal, ¿verdad? Aquello tan brillante, o rascarse, 300 kilos rascándose, allí en el pluviómetro acaban con él, con esa columna en el suelo. Bueno, nos encontramos que algunas tormentas de verano en el Alto Llobregat tienen una altísima intensidad. Son breves, pero tienen puntas también de intensidad considerables, de 6 milímetros minuto, incluso alguna más. Eso no lo sabíamos. Hay procesos erosivos y nos preguntábamos ¿por qué? ¿Por qué hay rocas débiles, blandas? Sí, pero también porque a veces hay tormentas en verano muy intensas. En el Pirineo catalán, entre el Alto Llobregat, Olot, Puigcerdà, Berga, hay un nido de tormentas, auténtico. Muy bien, aquí les pongo una tabla, simplemente por curiosidad, de los récords en Cataluña a partir de las estaciones del Servei Meteorològic de Cataluña, que tienen una longitud breve, porque son las automáticas que se instalaron desde finales de los 80 y algunas son posteriores. Pero aún así hay récords destacados. En 24 horas, esta red, su mayor registro es uno allí en los ports de Besseit o de Tortosa, en que en 24 horas, ese 29 de noviembre del 2014, acumuló 336 milímetros. ¡Uf! En una hora, es muchísimo, 133 milímetros en Cabrils, que está aquí en el Maresma, el 12 de octubre del 2016. En 30 minutos, también en el mismo episodio, Cabrils, en media hora 85, es muchísimo. En 10 minutos, mi estación, Barcelona-El Raval, 36 milímetros el 6 de septiembre, mi cumpleaños, para darme ese regalo de 2018, no hace mucho. Es una intensidad muy elevada. O en 5 minutos, una ermita que hay por encima del monestir de Montserrat, pequeña, allí hay un pluviómetro correspondiente de la red automática, San Dimes, un 4 de septiembre de 2014. Y en un minuto tenemos 7,6 milímetros, es decir, que en un minuto cada metro cuadrado recibió más de 7 litros de agua. Es muchísimo, también en el mismo lugar. Y tenemos otro récord más que les he traído. Este es de la red de la Agencia Estatal de Meteorología. La mayor cantidad registrada en Cataluña en un día, en un periodo muy largo de tiempo, ha sido, me olvidé de poner el lugar, Cadaqués, 430 milímetros, quizás porque no me cabía y se lo ha comido, ¿verdad? Cadaqués, 13 de octubre de 1986. 430 milímetros en un día es una cantidad muy importante, ¿verdad? Por tanto, hay récords. No son récords planetarios, no. Y en Valencia, en ese sur de Valencia, se superan estos récords, pero son récords importantes, que pueden producir destrozos, anegamiento, inundaciones y demás. Muy bien, pasamos ahora al régimen pluviométrico estacional. ¿Cuál es la estación más lluviosa y la más seca? Miren, el mapa de arriba, para toda la España peninsular, es un mapa de un periodo de 30 años cuando no hablábamos de cambio climático. De 1946 al 75 son 30 años. Vamos a comparar 30 años sin cambio climático con 30 años con cambio climático, ya desde los 70, finales de los 70, hasta principios de este siglo. Y aquí trabajamos con muchas estaciones meteorológicas, muchas, más de 2.000. Más de 2.000. No comparamos un año con otro, no comparamos 10 estaciones con 10, no, comparamos más de 2.000 durante 30 años frente a 30 años. ¿Qué vemos arriba? Vemos unos colores donde ustedes ven azules, es que la estación más lluviosa es el invierno. Por ejemplo, es el invierno la estación más lluviosa en Galicia, aquí, todo el norte, buena parte del oeste de Andalucía, del oeste de la meseta sur, donde ven verdes, aquí, hacia el interior, Valle del Ebro, meseta norte, parte de la Mancha, son máximos de primavera, los secanos cerealísticos, por ejemplo, máximos de primavera, aquello de que en abril aguas 1000, ¿verdad? Bueno, donde ven ustedes este rojo marrón ceñido a la costa, desde
la frontera con Francia hasta Murcia, son máximos otoñales. Hospitalet está aquí, máximos de otoño, como decíamos antes. Y hay dos manchitas, una en el Pirineo catalán, con amarillo, y otra especialmente esta en el sur de la cordillera ibérica, entre Teruel y Castellón, con máximos de verano. Hay ahí dos nidos de tormenta importantes. Esto es lo que sabíamos antes de llegar el calentamiento global. ¿Qué ha ocurrido? Pues miren, lo que ha ocurrido, si vamos al mapa inferior, es lo siguiente, que los máximos otoñales, donde ven ustedes rojo, marrón, se han extendido hacia el interior de la península a costa de los máximos primaverales. Ya lo ven, ¿verdad? Que ese rojo se ha trasladado hacia el interior y muy hacia el interior, y en cambio el verde se ha reducido. Eso para esos cultivos de secano no es bueno, diríamos, porque ha de llover precisamente en esa época en que germinan los cultivos, en esa época primaveral. Y nuestra hipótesis es que las aguas del Mediterráneo, cada vez más cálidas, están no solamente influyendo ya en este litoral oriental de la península ibérica, que recibe esos aiwats, estos diluvios, sino que ya empieza también a influir, su influencia gana terreno hacia el interior de la península ibérica. Ponemos un interrogante, es una hipótesis que deberíamos confirmar. En todo caso, si combinamos 4 estaciones, invierno, primavera, verano, otoño, ¿cuántas posibilidades hay? Pues miren, hay 24 posibilidades. Es un cálculo estadístico muy simple, permutaciones de 4, es 4 por 3 por 2, 24. 4 por 3, 12, por 2, 24. Pues bien, en este territorio de la España peninsular hay nada menos que la mitad, 12, de las posibles en el planeta. Es muchísimo. En un territorio tampoco tan grande hay nada menos que la mitad de las posibilidades. En Barcelona y en Hospitalet es otoño, la más lluviosa, le sigue la primavera, luego el invierno y por último el verano, o PIF, otoño, P, primavera y invierno, V, verano. Pero en otros lugares, por ejemplo en el Pirineo, en la cabecera del Llobregat, pues estará verano, la primera, probablemente luego otoño, la segunda, tercera primavera y la última el invierno. O sea, se invierte completamente lo natural en este área, ¿verdad? ¿Qué pasa en el caso de Cataluña? Hicimos un trabajo también con muchas estaciones y llegamos a estas hojas de aquel mapa, de aquel atlas. Donde ven azules, tardó. Tota aquesta franja litoral i prelitoral és tardor, fins i tot una miqueta cada cop més cap a l'interior. Aquella franja verda, primavera, cap a àrees de Lleida, i també algunes de la conca del Llobregat. I la part del nord, fonamentalment, es l'estiu, en groc. Y en cambio, ya cuando nos vamos hacia el Valle de Arán, resulta que tenemos que poner un nuevo régimen. En el Valle de Arán llueve lo mismo en las 4 estaciones del año. Prácticamente lo mismo. Y tuvimos que inventarnos esa expresión de régimen equilibrado. O sea que en Cataluña nada menos que hay 10 distintos. En un territorio de solo 32.000 kilómetros cuadrados hay esa variedad pluviométrica en cuanto a cuál es la estación más lluviosa y cuál la más seca. Hay un río, el Llobregat, que tiene unos 200 kilómetros, es un río que tampoco es tan largo, no es un Amazonas, ni es un Duero, un Ebro, pues es un río formidable en este asunto. ¿Por qué? Porque miren, su cabecera tiene máximo de verano. En la cabecera del Llobregat, la estación más lluviosa es el verano. En el curso medio del Llobregat hay una franja en que la estación más lluviosa es la primavera. Y por último, en la desembocadura y proximidades es el otoño. Esto no es fácil de encontrar en otros ríos del planeta, cortos me refiero. Muy bien, pasemos a este hecho de los calendarios pluviométricos. En mi tesis doctoral me dediqué a estudiar, y aquí hay también un geógrafo estudioso de clima entre nosotros en la sala, también de mi grupo de investigación en su momento, al que saludo, pues me dediqué a ver día a día, todos los 1 de enero, por ejemplo, en Girona, fíjense cuántos años analizamos aquí, con otro colega, analizamos pues muchísimos años, más de 80, y contabilicé cuántos 1 de enero han sido lluviosos en Girona, y cuántos 2 de enero, y cuántos 3 de enero, y cuántos 31 de diciembre. Y lo íbamos
colocando, lo iba colocando pues en el correspondiente gráfico, aquí arriba en esta gráfica superior, ¿no? Aquí pues un 20% de los 1 de enero más o menos son lluviosos en Girona. Luego va aumentando un poquito en primavera, baja un poco en el centro de verano y luego vuelve a subir en otoño. Pero además también contabilicé la cantidad de lluvia. ¿Qué cantidad de lluvia han totalizado todos los 1 de enero? Y lo pondríamos, luego lo pusimos aquí en estos gráficos que me costaron aumentar las dioptrías, ¿verdad? Porque lo hacíamos con Rotring en unas hojas de DIN A3 y si caía una mancha de tinta china, desesperante. Si era en el mes de enero, febrero, se repetía, pero si era en noviembre, era repetir todo, era una cosa angustiosa, ¿verdad? No teníamos ordenadores cuando hice la tesis doctoral y entonces en los ordenadores hubiera sido bien fácil. Bueno, también agrupamos luego por periodos de 5 días, esta gráfica de aquí, hoy por periodos de 10 días o aproximados. Bueno, pues nos sale este régimen que en Girona, en l'Hospitalet, en Barcelona, hay un doble máximo que llamamos equinoccial. La estación más lluviosa es el otoño, pero también la primavera es más lluviosa que el verano y que el invierno. Esa especie de M que ustedes pueden ver aquí. No es muy común en el planeta, ¿eh? En el planeta suele haber en casi todos los lugares, regiones, una estación más lluviosa y una más seca. Ese doble máximo no es frecuente del todo, es característico de este sector del planeta. Bueno, estamos acabando esta primera parte y haremos la incursión en cambio climático, que es más directa. A veces hay años como 2017 en que podríamos decir, en el sur de Cataluña fue un año seco, muy seco, sequísimo. No se llegó allí en el Baix Ebre o en el Montsià, pues no se llegó ni a la mitad del promedio anual. Estos son porcentajes. No cayó ni la mitad de lo que tendría que caer, mientras que hacia el Valle de Arán, pues cayó un 120, un 130%. Pero uno puede pensar, claro, normal, entre el norte y el sur. No, no. El año 2019, 2 años después, nos vamos aquí. Si comparamos el Pirineo occidental llovió más de lo normal, ¿lo ven allí? En azul. Pirineo oriental, bastante menos de lo normal. Y estamos en la misma área latitudinal y montañosa. Y pasa a menudo esto. Igual que pasa en la ciudad de Barcelona de Hospitalet, que un barrio en un día puede recoger mucha lluvia y otro apenas enterarse, pues a nivel anual también sigue ocurriendo. Hay esa gran variedad espacial. O, por ejemplo, todavía hay detalles muy curiosos como esa dorsal que baja desde el Pirineo y va por el Collsacabra, allí por el embalse de Sau, las Guillerías, el Montseny, y que sigue y pasa cerca de Sant Celoni hasta el Montnegre. Llega hasta el Montnegre y la parte más lluviosa de la costa está entre Calella y Malgrat y Blanes. En esta parte llueve más aquí, en Calella 700 milímetros, que en Barcelona 600, por ejemplo, o que en Mataró, que apenas llega a los 600. Son detalles del conocimiento. Hay cosas por descubrir todavía en el reparto espacial de la pluviometría, todavía. Aquí hay una especie de dorsal pluviométrica. Hay hechos para estudiar, ¿no? Todos estos que apunto aquí. Parece que els ports de Beseit o de Tortosa son unas áreas muy lluviosas. Estos últimos años, en algunos años, les pongo aquí este ejemplo, verán, el año 2020, el pasado, el lugar que más llovió en Cataluña fue precisamente este sector meridional, esta área montañosa en el límite con Teruel y con Castellón, els ports de Beseit y Tortosa, más que el Pirineo, más que la parte pirenaica. Aquí ha habido muy pocos registros, ahora ya hay pluviómetros y algo que no sabíamos parece que es de las áreas más lluviosas del territorio. Hay cuestiones por descubrir todavía, claramente. Y el último punto, el que nos lleva ahora al cambio climático, aquella afirmación de que todavía no hay, en series largas de tiempo, todavía no hay la conciencia de que la lluvia haya disminuido en el conjunto de Cataluña, en series seculares, que tengan por lo menos un siglo. Y el mejor ejemplo lo suministra el Observatorio Fabra, que es este de aquí. El Observatorio Fabra es un tesoro, tiene un tesoro, alberga un tesoro para un climatólogo como yo. Tiene datos sin fallos, sin ausencias, desde 1914. Ha cumplido ya 107 años. No se ha perdido ningún día y mide todo, temperatura, humedad, viento, estado del cielo, todo, con un personal preparado para ello. Le faltaba solamente un día, la Navidad de 1962,
porque el observador no pudo llegar allí por más de medio metro de nieve, había casi 1 metro, 0,80 centímetros, 4 palmos, y no pudo llegar a las garitas meteorológicas, pero al final pudo luego, al día siguiente, reconstruir aquellos datos. Por lo tanto, no falta ninguno. Hay un registro histórico del observador que había durante la Guerra Civil, que en un momento dado dice: estoy viendo bombas sobre la ciudad de Barcelona, pero yo aquí voy haciendo mis registros. Por tanto, es un tesoro, ¿no? Todos los datos que tiene y de mucha calidad, datos con una instrumentación buena, adecuada. Pues ya ven aquí, no hay tendencia. Hemos machacado esta serie estadísticamente y no tenemos ninguna tendencia. Perdón, que me he adelantado. Ahora llueve lo mismo que 100 años atrás, aquí en el Tibidabo, aunque hoy en el Tibidabo la temperatura es bastante más alta que 100 años atrás. La temperatura claramente es mucho más elevada, también en Hospitalet, pero la lluvia todavía, aunque ha habido recientemente años secos, todavía no tiene una tendencia clara. Muy bien, y el clima futuro. Ahora entramos en esta recta final en clima futuro. Miren, yo no tengo la bola de cristal, ¿verdad? Nadie tiene la bola de cristal, pero sí que hay modelos climáticos, que son construcciones físico-matemáticas que permiten, como sabe Alex Morera, aquí presente al que antes citaba, permiten entrever cómo será el clima del futuro. ¿Cómo será? Entonces, el 9 de agosto pasado vio la luz el 6º informe IPCC, que es ese gran informe sobre el estado del clima presente, reciente y futuro. Pues miren, nos dio esta gráfica en el que ahora se plantean 5 escenarios posibles. 5. Solamente en uno de ellos, en este azul clarito, en este azul clarito llegaríamos a finales del presente siglo sin sobrepasar ese umbral que ustedes han oído estos días del 1,5 grados con respecto al periodo de referencia, que es la segunda mitad del siglo XIX. ¿Cómo estamos ahora? Ahora estamos en 1,1. Ahora, en el conjunto del planeta, la temperatura es 1,1 grado centígrado superior a la del periodo de referencia. Nos acercamos al 1,5 y lo vamos a tocar y vamos a llegar, como no empleemos un esfuerzo mayúsculo en reducir el origen, la causa, que son las emisiones de esos gases de efecto invernadero. Y en Glasgow, lamentablemente, a pesar de que ha habido avances, no se ha podido eliminar el carbón, que es el combustible fósil más contaminante y que emite más. Y se cambió a última hora porque India lo pidió, lo exigió, entre otros estados, sobre todo la India, que no se podía eliminar el carbón, que es altamente contaminante. Hay países como Polonia que tienen mucho carbón y cuesta muchísimo que lo eliminen, pero es muy altamente contaminante. Y la India, claro, la India tenía también sus razones, porque dijo: ustedes, los países ricos, han estado desde el siglo XIX quemando todo el combustible fósil que han querido y se han desarrollado, y nos lo van a quitar nosotros para que nuestras sociedades, más de 1.000 millones en la India, puedan alcanzar un cierto nivel de vida como ustedes. Claro, aducen eso. Y se cambió lo de eliminar el carbón por reducirlo progresivamente. Claro. Eso es una consecuencia de la complejidad que tienen estos acuerdos. Muy bien, pues solamente en ese caso, el azul clarito que ustedes pueden ver aquí, tocaríamos el 1,5, pero nos quedaríamos a finales de siglo con 1,4. En los demás sobrepasamos y, sobre todo, se sobrepasan en 3 escenarios los 2 grados que parecen críticos. Esos 2 grados se sabe desde distintos ámbitos de la ciencia que sobrepasados podrían producir efectos muy graves en el planeta o incluso irreversibles. Pues miren, en el mejor escenario de los posibles llegaremos a final de siglo con 1,4, ojalá. En el peor iríamos a un planeta con 4,4 grados más. Yo no me imagino un planeta así. Me resulta inimaginable. Si desde mediados del siglo XIX hemos aumentado en 1,1 y haya efectos muy llamativos en el planeta, llegar a 4,4 sería, insisto, inimaginable. Muy bien. ¿Cómo cambiará la lluvia en el futuro? Esto no es del IPCC, me lo suministró un investigador muy relevante, James Harrell, que coloco aquí como fuente de esta figura. Y aquí pueden ver ustedes el planeta en esta especie de planisferio, con colores verdes y azules,
aquellos lugares donde lloverá más, y colores café con leche donde lloverá menos. Porque miren, en un planeta más cálido llueve más en conjunto que en un planeta más frío. ¿Y por qué? Porque hay más evaporación. Si la temperatura es más alta de la superficie del agua, se evapora más agua y luego ha de retornar. Hay un ciclo hidrológico que estudiamos ya en la primaria prácticamente. Pero la dinámica atmosférica dará lugar a que en las latitudes altas, verde y azul, de los dos hemisferios, llueva más. Ya algunos colegas míos suecos me dicen que sí, que ya llueve más en su país que décadas atrás. También en el hemisferio sur, en latitudes altas, y también en el Ecuador, ven esa franja ecuatorial con azules. Pero, para nuestra desgracia, en esos climas mediterráneos, subtropicales y algunos tropicales, ya ven el café con leche, menos lluvia para el futuro. Todavía no vemos la señal, como les he dicho, todavía llueve lo mismo que 100 años atrás, pero la tendencia, la proyección es que llueva menos. Estos dos mapas reflejan muy bien el mapa de la izquierda, la evolución de la temperatura futura a finales de siglo, y el de la derecha, la de la lluvia. A la izquierda, temperatura, con esos tonos cálidos, todo el continente europeo a finales de este siglo será más cálido que ahora, todo. Sobre todo, la región más cálida del planeta va a ser el Ártico. El deshielo del Ártico es terrible ya. Los pueblos que habitan las tierras limítrofes del Ártico, los pueblos inuit o esquimales, están viendo cambiar completamente sus paisajes. Sus construcciones se debilitan porque el suelo permanentemente helado se está fundiendo. Han perdido aquellas referencias espaciales comunes. Quienes viven aquí pues ven el Tibidabo, es una referencia, o saben que está el Mediterráneo. Quien vive en Zaragoza ve el Moncayo nevado en invierno, y de allí sopla el viento, el cierzo, que a veces dicen sopla el Moncayo, porque dicen ese aire frío tiene que venir de allí. Esas referencias vitales que tenemos todos. Ha cambiado todo. Por tanto, las latitudes más altas, pero también el Mediterráneo, que lo ven con unos tonos más rojizos que Centro Europa. El Mediterráneo es un área no tan crítica como el Ártico, pero también es un área, a veces se denomina un hot spot, un área caliente que lo está notando. ¿Y qué pasa con la lluvia? Pues miren, con la lluvia resulta, y añado yo sobre esta figura, esta línea, que Europa se dividirá en dos partes. Centro Europa y el norte de Europa, con el color azul, más lluvia, y ya los colegas británicos y nórdicos me lo están diciendo, y el sur de Europa, nuestra Europa, la Europa mediterránea, con esos tonos amarillos y anaranjados, menos lluvia. La proyección es a que no llueva más, en todo caso igual o menos, según las proyecciones, en este caso, de la Agencia Europea del Medio Ambiente. Muy bien, pues esa misma fuente, Agencia Europea del Medio Ambiente, da para la región mediterránea, donde estamos, pues estas proyecciones. Temperatura más elevada, el aumento que el promedio de Europa, disminución de la lluvia anual, disminución del caudal de nuestros ríos, pérdida de biodiversidad, aumento de la desertificación, mayor demanda de agua para la agricultura, etcétera, etcétera. Esto que he destacado para la lluvia aquí. Disminución de la precipitación anual es la proyección del caudal de los ríos, aumento de la demanda de agua para los cultivos, claro, si hace más calor, algunos cultivos pedirán más agua, ¿no? Y disminución del potencial hidroeléctrico. Si por los ríos circula menos caudal, habrá menos potencial para producir hidroelectricidad. Estamos ya en la recta final. Miren, el sexto IPCC nos ha aportado un atlas interactivo. Si ustedes entran por internet en IPCC, llegarán al sexto, clican allí y van al atlas interactivo y podrán jugar. Pues bien, para la región mediterránea, esto es para el Mediterráneo hasta finales de siglo, aquí la temperatura irá hacia arriba, en un escenario medio, mientras que la lluvia para también la cuenca del Mediterráneo tenderá a disminuir. Quienes sean los gestores de los recursos hídricos en las próximas décadas tienen que tener muy en cuenta que no hay que esperar más lluvia, que probablemente habrá menos lluvia y desde luego más temperatura, si no hacemos un esfuerzo tremendo para evitar que la temperatura se dispare. Muy bien, i per a Catalunya? Pues projeccions del Servei Meteorològic de Catalunya cap a mitjans de segle, fins al 2050-2051, donen per la temperatura, això és temperatura, una claríssima evolució cap amunt, claríssima, aquí poden veure. I la pluja?
Pues la pluja amb molta variabilitat, en tot cas sembla que tendirà una miqueta cap avall. Això arriba fins a mitjans de segle. En tot cas, coincideixen molt totes les projeccions. Totes apunten a un augment de la temperatura i una disminució, almenys a la Mediterrània, de la pluja. Bueno, y la última diapositiva, aparte de la despedida, en un libro ahora recientemente publicado de muchos autores sobre cómo será Cataluña hacia el 2050, en el capítulo que me encargaron sobre clima, sobre emergencia climática, puse estos iconos, simplemente era como un juego, ¿no? Y aquí ponía a la derecha pues las proyecciones: aumento de la temperatura del aire, de la temperatura del mar, elevación del nivel marino, disminución probable de la precipitación, aumento de la evaporación, inundación de las costas bajas y deltas. Este es uno de los riesgos más importantes al que nos enfrentamos. Si a mí me preguntan antes la televisión de Hospitalet cuáles son los riesgos más importantes en el caso de Cataluña en las próximas décadas, el primero es el aumento de las sequías, de la intensidad de las sequías, duración de las sequías. El otro, las olas de calor, cada vez más intensas y frecuentes, olas de calor que comportan también un problema para la salud pública, como podemos comentar. Y por otra parte, sobre los territorios, los más frágiles, las costas, sobre todo costas bajas, deltas. Recuerdan el temporal Gloria de enero de 2020, arrasando el delta del Ebro, ¿verdad? Esas costas. Actualmente el nivel marino en la costa catalana aumenta casi 4 milímetros año. Casi 4 milímetros cada año. Bien, menor cantidad de nieve. Se está planteando la posibilidad de que se organice unos Juegos Olímpicos de invierno hacia el 2030, si no recuerdo mal. Bueno, eso no va en línea con la emergencia climática, no va en línea. La ampliación del aeropuerto del Prat, y perdonen que yo ahora de mi opinión personal, hombre, no es un mensaje hacia la ciudadanía o no estamos en emergencia climática. No ha declarado la emergencia climática el Gobierno, la Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona, las instituciones europeas. Si estamos en emergencia, habrá que actuar. Y eso no va en línea. Que seguirá habiendo buenas temporadas de nieve para los esquiadores, seguro que habrá nevadas importantes, pero todo apunta a que cada vez será más escasa y habrá que buscarla más arriba y habrá que emplear energía para producir nieve artificial si la temperatura lo permite y agua, y con el impacto que supone en el medio. Creo que no es tomar la mejor decisión hacer esas apuestas, esas propuestas, ¿verdad? Y el aeropuerto de Barcelona, ¿qué queremos? Que lleguen ahora 100 millones de visitantes, de pasajeros cada año. Que sea un aeropuerto mayor que el de Frankfurt o que el de Heathrow. Es una locura, creo, en mi opinión, si estamos en emergencia climática. Muy bien. Sobre el calor nocturno excesivo, también aquí en Hospitalet, esas olas de calor cada vez más frecuentes, con una temperatura de partida más alta, el calentamiento global, tienen además el inconveniente en el corazón de las ciudades, en los barrios más densos de Hospitalet o en el corazón de la ciudad de Barcelona, que por la noche hay un plus de calor, las llamadas islas de calor. Las ciudades prenden calor. Y las personas de edad avanzada o con enfermedades crónicas, que viven además en situación de pobreza energética, que no tienen un aparato de aire acondicionado o aún teniéndolo, no lo pueden usar porque luego el recibo de la luz es exagerado. Estas personas padecen mucho, no descansan, se debilitan. Por la noche, ¿dónde van a ir? Por el día uno puede ir a un centro comercial y pasar la tarde allí fresco. ¿Y por la noche? Se ha visto que aumenta la morbilidad, los ingresos hospitalarios y la mortalidad. Es un problema también de salud pública. Esas olas de calor con las temperaturas más altas en el corazón de las ciudades, por ese plus de temperatura que aporta la ciudad desprendiendo calor. Muy bien, pues tenemos este final con las gotas de lluvia y muchísimas gracias por la seva atenció. Moltes gràcies, molt amables. Muy buena pregunta.
hay ya un término concreto llamado medicán. Medicán, ya está en la literatura, en la bibliografía científica. ¿Qué es un medicán? Pues es una borrasca muy intensa en el Mediterráneo, ya ha habido varios casos, que tiene como un ojo, como los huracanes del Caribe. Saben que los huracanes del Caribe tienen un ojo sin nubosidad. Hay una parte central de calma, pero lo que rodea al ojo tiene pues, velocidades de viento huracanadas y lluvias intensas. Ya ha habido alguna borrasca en el Mediterráneo cuyas aguas cada vez están más cálidas. En algunos momentos del año, finales de verano, principios de otoño, las temperaturas superficiales en el Mediterráneo son tan altas como en algunos lugares del trópico. Y eso ha dado lugar a que ya algunas de esas borrascas, ha habido hace poco una, si no recuerdo mal, por Sicilia, si no recuerdo mal, o por el sur de Italia, la península itálica, que se asemejan un poco a los huracanes, no a un Katrina, no a un huracán de categoría 5 ni 4, pero sí que huracanes parecidos, y para ello se utiliza el término medicán. No teman ustedes en recibir un Katrina, aquel que asoló pues Nueva Orleans y produjo unos 2000 muertos allí, ¿verdad? Y que pasan a menudo por el Caribe y dejan todo devastado, ¿no? En Puerto Rico han pasado varios no hace mucho tiempo. Eso no, pero sí que algunas borrascas para las que se dedica ese nombre de medicán, de Mediterráneo, y la terminación can de huracán, con unas características cuasi tropicales. Sí, sí, es así. Y está en estudio eso, está en estudio. Es también muy interesante, es una pregunta siempre entre los especialistas, nos planteamos, falta una estación en tal. La verdad es que hay muchas estaciones meteorológicas de las redes oficiales, fundamentalmente hay dos redes oficiales, una del Servei Meteorològic de Cataluña y otra de la Agencia Estatal de Meteorología. Y son muchas de ellas buenas estaciones meteorológicas, pero que a menudo recaen en un aficionado al que no pagan nada, que le gusta la meteorología. Eso es auténtica ciencia ciudadana. Saben ese concepto? Seguro que en PSIC també s'ha tractat alguna vegada la importància de la ciència ciutadana, no? Que és aquella col·laboració del gran públic amb dades que l'expert analitza i que torna al ciudadano per millorar la seva vida. Pues bien, los aficionados a la meteorología que han estado ahí media vida midiendo en el pluviómetro, habría que ponerles en un pedestal, porque gracias a ello podemos hacer algunos de estos estudios. Entonces hay áreas en que faltarían, sobre todo áreas montañosas, poco accesibles, aunque hoy día tenemos la ventaja de que muchas estaciones pueden ser automáticas. Y no requiere una persona ahí al lado, sino que van registrando automáticamente los valores que miden y los pueden transmitir a un centro de base de datos. O podemos ir periódicamente cada mes a reemplazar la memoria donde están registrados por una vacía para que sigan registrando datos, ¿no? Nos faltan, pues ahí en los ports de Bessay faltaban, porque ahora estamos viendo que por allí llueve mucho, en algunos lugares del Pirineo, evidentemente. En el resto del territorio, además, aparte de las dos redes oficiales, hay muchos aficionados. Hay redes de aficionados, Meteoclimatic, seguramente que les suena, Meteoclimatic. Son aficionados que miden muy bien porque son apasionados por la meteorología. La meteorología es una ciencia que crea gente apasionada, ¿verdad? Son capaces de hacer lo que se llama faroling. ¿Saben lo que es faroling? En el área de Barcelona hay un grupo de personas relativamente jóvenes y no tan jóvenes que cuando puede nevar, fíjense que pocas veces puede nevar, se pasan la noche entera por la ventana de su casa mirando la farola de la calle, que es la primera que detecta un floc de neu. Y hacen faroling y no duermen y son capaces de ir a trabajar al día siguiente con unos ojos como no sé cómo, de búho. Son capaces y por las redes sociales dicen, aquí en el Carmel he visto algo, me ha parecido un floc de neu. Y otro aquí en Hospitalet, aquí no, imposible, tenemos 3 sobre 0, 4 sobre 0, imposible, me voy a dormir ya, estoy harto. Y lo viven con una pasión, hacen faroling. Hay un grupo llamado el Comando Tibidabo,
que no es terrorista, es el Comando Tibidabo, que cuando sabe que va a nevar, sube corriendo al Tibidabo, por la Rabasada, por la carretera que sea, para ser el primero en sentir la nieve. Hay personas apasionadas y tienen, porque hoy día el comercio de estaciones meteorológicas, hay muchas empresas, tienen en su terraza, etcétera, muchas estaciones meteorológicas que dan buenos datos. Ellos se encargan de tenerlas bien calibradas. En SANS hay varias, por ejemplo, y hay muchas, en España hay muchas de este estilo. Las redes oficiales en un principio son reticentes a admitir esos datos, porque no están dentro de sus protocolos, de sus estándares, y además porque parece que las van a sustituir, ¿no? Pero también es una gran colaboración ciudadana. Hoy día cualquier ciudadano con su móvil, casi todo el mundo lleva un móvil, yo he sido totalmente contrario al móvil, pero allá no se puede hacer nada y tengo un móvil, no se puede hacer nada, no puedes ni comprar un billete de tren, ni vas al aeropuerto y a ver su móvil, su código QR, no puedes ir a ningún sitio, ¿no? Ni hacer un encargo de una cuenta bancaria. Bueno, pues todo ciudadano tiene un móvil y todo ciudadano es un testigo de una realidad. Si hay una manga marina, si hay un tornado en un lugar. Antes pensábamos que no había tornados en España y hoy día cada persona es un observador meteorológico, con lo cual tenemos una información enorme. Y a veces eso distorsiona un poco la realidad. Pensamos, es que ahora hay más que antes. Ojo, ahora hay más observadores que están testimoniando la realidad. Antes había menos y a lo mejor había el mismo número de episodios extremos. Tenemos que ir con mucho cuidado sobre ello. Pero hay mucha información. Ahora hay lugares concretos, alta montaña, lugares poco accesibles que faltarían. Es interesante esta puntualización. A veces ensayamos también, eliminando lo que consideramos esos valores extremos. Algunos los llamamos outliers, son valores que se quedan muy por encima o muy por debajo de lo razonable y que probablemente en algunos casos provienen de errores de transcripción, de errores de registro y tal. En algunos casos, en muchos casos, hacemos el análisis estadístico con todos los datos y luego quitamos los valores extremos para suavizar la serie y ver realmente la tendencia. Lo solemos hacer eso. Una cosa es el promedio tiene poco valor en nuestro territorio, decir que en Hospitalet caen al año en promedio casi 600 milímetros, bueno, es un dato de interés, pero no es un dato definitivo, porque está compuesto por valores muy dispares, por años muy secos y alguno lluvioso que estira hacia arriba, pero eso lo representamos con una distribución de probabilidad, viendo si hay una cola pequeñita de años muy lluviosos y si vemos que hay una concentración de años secos o moderadamente secos. Por ejemplo, en la lluvia anual hay más años por debajo de la media que por encima. Entonces utilizamos la mediana, que nos da el 50% de los años por debajo o por encima de un valor determinado. Es decir, que no solamente utilizamos la media, que es poco representativa en nuestros climas, porque está compuesta por valores muy dispares. Es como un alumno que haga varios exámenes parciales y que obtenga pues, un 0 en uno, un 5 en otro y un 10 en otro. Nota media 5, ¿verdad? Bueno, nota media 5, bien. ¿Va? Pero también tendría nota media 5 uno de 4 y 6, ¿verdad? 4 y 6 también promedia 5. O varios de 4 y uno de 10. Le daría un aprobado, aunque el alumno no ha superado gran parte del tiempo el nivel del 5, ¿verdad? Pasa esto en estos climas, pero eso lo tenemos en cuenta generalmente con las distribuciones de probabilidad, que es una técnica muy sencilla o puede ser más compleja, y ajustamos cada año su valor por medio de una curva que es una distribución de probabilidad y nos permite ver esos casos extremos, sobre todo los más altos, que a veces tiran de la media. El clima es seco, como dice, pero un año muy lluvioso arrastra hacia arriba más de lo que razonablemente podríamos pensar. Lo tenemos en cuenta con las distribuciones de probabilidad, sí. Interesante también la cuestión. No podíamos tocar todo en una hora, hora y cuarto. Estas serían las causas de esa irregularidad. Esas son causas dinámicas que estudiamos también. Esos nidos de tormenta tienen una causa concreta. Hay procesos de convección, de esa elevación vigorosa del aire cálido. Por ejemplo, cuando llega el otoño, el Mediterráneo aquí, en esta área del mundo, está muy cálido después de un largo y asoleado verano. Las aguas están cálidas. Cuando llega la primera colada de aire frío en altura,
el contraste que hay entre una base cálida y húmeda, el Mediterráneo, y un aire frío que llega, eso produce un desequilibrio, el aire cálido y húmedo de abajo asciende, se producen aquellas nubes convectivas tan espectaculares, aquellos cumulonimbus, y eso localmente produce auténticos diluvios, ¿no? Hay causas termodinámicas y causas dinámicas. Sería otra conferencia. I no quiero apuntar-me, Ferran, potser està ja apuntant, anotant alguna cosa, però seria de cara a una altra conferència. Avui hem pintat mapes per posar ahí valors i aquestes característiques i índexos que els he presentat. Gràcies per les preguntes. Gràcies. Habría tantos argumentos y, por ejemplo, cuando se han hecho calles peatonales en los centros de las ciudades, en primer momento los comerciantes dicen, no puede ser esto, no puede ser porque perderemos las ventas. Ustedes saben que cuando visitan cualquier ciudad, por Europa o por España, cuando tiene un centro peatonal, pasean por allí y ven cómo las calles están llenas, los comerciantes no pierden nada. Hay esa tendencia de repente, es que perderemos, no llegarán los coches mejor. Yo visito los centros de las ciudades cuando son agradables. ¿Se acuerdan que en los años 80 desaparecieron los tranvías? Totalmente. ¿Por qué? Porque se suponía que el coche era el progreso, era el avance, el tranvía era lento, obstaculizaba, etc. Hoy día ha vuelto el tranvía otra vez porque es un medio de transporte más sostenible, más adecuado para una ciudad mejor organizada, ¿verdad? Por lo tanto, si hay un colegio, además, es otro argumento para que las calles estén pacificadas de tránsito para evitar accidentes y demás, ¿no? Por lo tanto, yo creo que habría muchos argumentos y va en línea con un modelo de ciudad más amable, menos ruidosa, más tranquila, más social, más equilibrada. Yo creo que habría muchos argumentos en ese sentido, ¿no? Que haya personas que se opongan es normal. ¿Ustedes no pensaban que sería imposible cuando se adoptó la norma de que no se podía fumar en el interior de los bares? Yo pensaba, en un poble del Alt Pirineu por allí que se conocen todas las personas, ¿cómo le dirá el dueño del bar al señor Pep de toda la vida que no fume? Oye, no puedes fumar aquí. Se cumple. Fue una norma drástica. Y nos acordamos en la universidad, ¿no? Las clases, aquello era una túnica blanca de humo y los profesores fumando. Y los neumólogos en los hospitales o en el centro, en el CAP correspondiente, eran los que más fumaban. Uno entraba, recuerdo de pequeño, en la sala del médico que te revisaba un poco por la pantalla los pulmones y fumaba allí. O cuando iban en un autocar de línea de aquellos, si había un señor delante con un puro apestoso, todo el pasaje y con las curvas medio mareado. Eso pensábamos que no llegaría. Y se cumple, se cumple. Es raro que no se cumpla, ¿no? Entonces, en algunos casos, yo sería partidario de tomar alguna decisión pues, clara, ahora, bien explicada, bien explicada. Si no se explica bien a la población, es normal que haya un rechazo importante. Pero si esos señores tienen hijos y se lo explica, es que para la salud de sus hijos es preferible ese ambiente más. Se ha demostrado desde el Instituto East Global que aquellos niños que van a colegios en el centro de Barcelona, en la calle Aragón, que hay algunos colegios, una calle con un tránsito endiablado, ruidoso, tienen un menor desarrollo cognitivo a la misma edad que los niños que van a colegios en áreas más ajardinadas. Lo han demostrado algunos médicos. O sea, tiene un efecto, hay ruido, hay perturbación, pierde uno la atención, todo. Pues si tienen hijos, habrá que decir, mire, su hijo le va a pasar esto, tiene más. Creo que hay argumentos. Muchas gracias.